buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de La Pública. De inmediato comenzamos con lo más destacado del día de hoy. Empezamos. Un día más hablamos de la frontera. En esta ocasión ha sido el presidente el que ha destacado la mejora de la situación en las últimas semanas con vistas a mejorar la seguridad e integridad de las personas. Una seguridad que no debe de estar reñida, según Vivas, con la actividad económica y comercial. En este sentido ha recordado los esfuerzos de ciudad y delegación para luchar contra la economía sumergida. Y ha dado un dato: las 860 actas de inspección levantadas en los 2 últimos años por los servicios tributarios de la ciudad y que cifran en un 65% el fraude en la declaración de las mercancías que entran a Ceuta. El presidente Vivas ha defendido la labor de la delegación del Gobierno en el cambio que está aconteciendo en la frontera y sus aledaños. Y es que el jefe del Ejecutivo recuerda que lo primero es garantizar la seguridad e integridad de las personas, garantizando el desarrollo económico y el empleo. Ya no se producen esas cargas policiales, ya no se producen esos hacinamientos, ya no pernocta nadie en los polígonos, ya no existen esos bultos voluminosos e insoportables, por tanto eso se ha solucionado. Seguimos teniendo otros problemas, seguimos teniendo el problema del impacto que la frontera y su fluidez tiene en el comercio y por tanto en el empleo en Ceuta. Es un asunto que nos preocupa y que nos ocupa a las dos administraciones y para el que esperamos contar con la colaboración y en permanente diálogo con el sector comercial de la ciudad de Ceuta. Vivas recuerda que los servicios tributarios de la Administración local y central continúan combatiendo la economía sumergida en torno a la frontera. Responde así el presidente a la movilización que el lunes tendrá lugar junto al ayuntamiento de un grupo denominado Empleados del Comercio Ceutí Damnificados por la Frontera, que aprovecharán la presencia del ministro de Justicia para llevar a cabo dicha protesta. En los últimos 2 años se han levantado del orden de 860 actas de inspección, que han puesto de manifiesto un fraude en la valoración de las mercancías de aproximadamente un 65% de media. Eso nos dice que el problema existe y eso nos dice que tenemos que insistir y poniendo medios para combatir esta economía sumergida, esta competencia desleal y este fraude. Hay ahora mismo decretado el cierre, me parece que de 50 naves. Hay otras naves que tienen decretada la suspensión, me parece del orden de 40. Queremos también endurecer las sanciones para aquellas empresas, entre comillas denominadas empresas fantasmas. Por último, Vivas descarta que la apertura de Benzú vaya a contribuir a aliviar la frontera del Tarajal. Es más, recuerda que su apertura no es aceptada tampoco por Marruecos, ni recomendada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero además no se quiere incitar a que ocurra lo mismo que ha sucedido en la región marroquí próxima al Tarajal. Tampoco creemos que sea conveniente facilitar el que en torno a Benzú se origine en el otro lado de la frontera una concentración demográfica que pueda significar una presión añadida respecto de los servicios y la seguridad superior a la que ya Ceuta soporta a través del Tarajal. Comisiones Obreras apoya la movilización convocada por el grupo de Facebook Empleados del Comercio Ceutí Damnificados por la Frontera, que llevará a cabo, como hemos comentado, este lunes a las 9:15 una concentración frente al ayuntamiento para protestar por la situación en la frontera y el deterioro de la imagen de la ciudad, la economía y la calidad de vida, exigiendo soluciones al caos fronterizo. Como hemos apuntado, la movilización tendrá lugar el mismo día en el que está programada la visita del ministro de Justicia para tomar parte en las jornadas jurídicas. El presidente espera el pronunciamiento de los técnicos para saber si deberá abstenerse o no en la votación del PGOU, ya que el planeamiento afecta a una parcela de su familia. El presidente ha pedido asesoramiento para conocer si tendrá que abstenerse o no en la votación del PGOU o de una alegación en concreto, dado que el planeamiento afecta a una parcela en Las Balsas que heredó de sus padres y que comparte con sus hermanas. Yo he sometido a los servicios jurídicos de Fomento y de la ciudad, e incluso que consulten al Ministerio, si yo tengo que abstenerme en la aprobación del plan o no tengo que abstenerme, que es la cosa que a mí más me importa. Me importa desde el punto de vista, por supuesto, legal y me importa desde el punto de vista del desarrollo que pudiera tener la aprobación definitiva del planeamiento, porque hay que tener en cuenta que esa aprobación definitiva a quien le corresponde es al Ministerio y no a la ciudad.
Vivas ha querido dejar claro que ni ha interferido ni va a interferir en una cuestión que él personalmente desconocía cuando comenzó la tramitación del PGOU. Aquí va a haber absoluta legalidad, como no puede ser de otra manera, y aquí va a haber absoluta, como hay, transparencia. Pero yo quiero que quede muy claro que no he interferido para nada en que esta propiedad fuera tratada de una manera u otra, que según los servicios técnicos de la ciudad no hay ningún trato beneficioso para la propiedad, ni en esta ni en ningún otro ámbito del plan, y que me abstendré o no en función de lo que digan los servicios jurídicos. En caso de que el presidente deba abstenerse, Vivas espera que el documento salga adelante con el mayor consenso posible. Esperamos que el documento de planeamiento se apruebe con el mayor respaldo político posible. Hay que tener en cuenta que es un documento que no se hace para hoy. Es un documento que, bueno, figúrese la antigüedad que tiene el vigente desde el 92. Esto tiene un largo recorrido en el tiempo. Cuanto más apoyo político tenga, más garantía de estabilidad del documento. Y el director de las jornadas jurídicas ha conversado con La Pública en vísperas del inicio el próximo lunes de este importante evento. El Salón de Actos del Palacio de la Asamblea acogerá los próximos lunes y martes a toda una pléyade de personalidades, desde el mismísimo ministro de Justicia al fiscal general del Estado, pasando por magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Estas empezaron en el año 2010 con un convenio que se hizo entre el Consejo General del Poder Judicial y la Ciudad Autónoma de Ceuta. El Consejo General del Poder Judicial tiene un plan de formación nacional y otro territorial. Este es el territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de manera que vienen 15 magistrados de esa zona y la Ciudad Autónoma pues aporta también con la UNED, con la colaboración de la UNED, pues todos los alumnos de la UNED y que quieran asistir. Como se trata además de unas jornadas multidisciplinares, es decir, que no tratamos un tema concreto, sino que lo que intentamos es traer a las máximas personalidades de mayor relevancia en el mundo jurídico, de cualquier tema. Acerca de la personalidad de cada uno de ellos y de los contenidos de sus conferencias, el director de las jornadas, Fernando Tesón, nos detalla los pormenores de mayor interés. Este año, por ejemplo, tenemos a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doña Encarnación Roca, que va a hablar de la custodia compartida, que es un tema muy sensible en Ceuta, en los supuestos de crisis matrimoniales. Se va a hablar también de un delito que desgraciadamente se da mucho en esta ciudad y la sección sexta de la audiencia de Cádiz en Ceuta pues quizás sea el delito que más trata en los juicios, que es el delito de inmigración clandestina. Es que lo va a dar el reciente magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde y Pumpido. También se va a hablar de la jurisdicción militar y su anclaje constitucional por la única magistrada que hay en el Tribunal Supremo, en la sala de los militares del Tribunal Supremo. En esta gran cita está previsto que se entreguen el premio Manuel Olivencia y que a su hermano, Francisco Olivencia, se le imponga la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por parte del ministro de Justicia. Estamos en contacto y vamos. Vemos ahora qué ha dado de sí el Consejo de Gobierno de hoy con ámbitos como el medio ambiente, juventud y deporte y fomento. La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad licitará la retirada del reciclaje de aceites vegetales mediante un contrato de adjudicación por un periodo de 2 años prorrogable a otros 2 más, mediante el procedimiento de subasta inversa, adjudicándose a la mayor oferta que se presente, por lo que se parte de 0 euros. El objetivo de esta licitación es la necesidad medioambiental de lograr un medio ambiente más sostenible, por lo que se hará una campaña de concienciación para que los ciudadanos hagan uso sostenible de los contenedores que se instalan al efecto. La Consejería de Juventud, Deportes, Turismo y Festejos concede una subvención de 460.000 euros al Club de Piragüismo Los Delfines para su escuela de tecnificación, que atiende no solo a sus propios deportistas, sino también a colegios y hace cursos de verano, asistiendo a un total de 1.302 usuarios. La misma Consejería de Fernando Ramos otorga al Club Natación Caballa una subvención de 90.850 euros para el ejercicio 2016-2017, a fin de sufragar los gastos de los equipos de categoría nacional. A la Consejería de Fomento han llegado 2 solicitudes de licencia para la implantación de otros tantos gimnasios en las calles Independencia y Velarde. Otro asunto relacionado con esta misma consejería es una propuesta de acuerdo de los ficheros de Administración Pública para que cualquier alegación que se haga
a la próxima publicación del Reglamento de Disciplina Urbanística tenga que estar amparada en la Ley de Protección de Datos. Este tema se resuelve una vez esté... El Partido Popular ha comenzado un ciclo de charlas sobre temas actuales. Ayer hablaron sobre el populismo. Populismo es el término político de moda, pero ¿qué se sabe de su significado desde el punto de vista político? El primer problema es definirlo, ya que es uno de los términos más indefinidos en las ciencias políticas. Por eso, este jueves, Carlos Rontomé ha iniciado el ciclo de charlas del Partido Popular de Ceuta hablando sobre este tema, tan de actualidad en el panorama político español. Tiene una serie de características que vamos a ir desgranando en la conferencia, principalmente pues la relación entre las élites y la masa o el pueblo. La idea de pueblo, por ejemplo, es una idea novedosa, no supera el posmarxismo. O sea, el marxismo es una idea posmarxista en cuanto a que no existen clases, sino que existe un pueblo idealizado. Al término populismo suele asociarse una carga peyorativa, por eso nadie se define como populista. Y los populismos más conocidos o los más, digamos, más importantes son los populismos latinoamericanos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Perón, ¿no? Entonces, el peronismo digamos que tiene una carga peyorativa, ¿no? Igual que el populismo, por lo tanto, está relacionado con esa carga peyorativa, entonces nadie se quiere reconocer como populista, ¿no? Es una cosa que a casi nadie le gusta reconocerse como tal. Hay que saber diferenciar entre populismo como idea política y actitudes populistas. En ese tipo de actitudes caen muchas veces muchos partidos que no son, o muchas opciones ideológicas que no son populistas. Y no hay que confundir tampoco populismo con demagogia. La demagogia es una forma de un discurso que se da en muchos partidos y se da en muchas opciones políticas, no solamente el populismo. Sobre esta y otras cuestiones versó la charla que Carlos Rontomé ofreció en la sede de los populares en el edificio Ainara. El secretario de Estudios y Programas hizo referencia al panorama político español actual, con Podemos como referente populista que bebe de la fuente del populismo actual, Laclau, un politólogo argentino que refunda la idea del populismo y asegura que no es un enemigo para la sociedad. UGT ha denunciado el recorte que va a sufrir Correos, cifrado en 60 millones de euros, un recorte que, según dice, va a afectar a la plantilla y a los servicios. UGT, Comisiones Obreras y CESIF han mostrado su rechazo conjunto al recorte que se atisba en el sector postal, que podría haber reducido su presupuesto a 120 millones de euros, con el consiguiente perjuicio que supondría para el servicio de correos y la ciudadanía. Los sindicatos señalan que los recortes económicos conllevarían reducción en la plantilla y en los horarios, añadiendo que ya desde hace un año se están haciendo contratos de 4 horas diarias. La plantilla del sector postal de Ceuta actualmente asciende a 66 trabajadores. Con los recortes presupuestarios se reduciría un tercio. Si ahora mismo contamos con una plantilla de 66 trabajadores, se verá reducida en un tercio, que verá precarizados sus empleos y sus condiciones de trabajo. Los sindicatos, además, ponemos el acento en que este recorte estrecha los márgenes para alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo, bloqueado desde hace 3 años y medio, y para el pacto salarial, que exigen tras más de 6 años de congelación y recorte. Además, el servicio quedaría mermado, teniendo que pasar trabajadores de Correos de Jadú al centro, con el riesgo de que la oficina de Jadú cerrara. Que sí se verá a lo mejor en alguna oficina. Puede ser que la oficina, al quitar tanto personal, la oficina de Jadú, pues vuelva otra vez a la plantilla, a la del centro, y entonces pues sí descartar lo que es la oficina de Jadú. La reducción planteada en el sector postal es de 60 millones de euros y, de confirmarse, quedaría reflejado en los presupuestos generales del Estado de 2018. Si el Servicio Postal Universal obliga a 5 días a la semana, al tener los recortes y menos personas va a ser imposible. Entonces de 3 pues puede pasar a 2 o 3 en vez de 5. Ya dependiendo, ya te digo, del personal que nos quite. Si Fomento no cede, los sindicatos del sector postal se unirán en huelga general. Gran éxito de la primera representación teatral de Art Factory. Los niños perdidos de la señorita White congregó a más de 200 personas en el salón de actos del ayuntamiento. Un salón de actos del ayuntamiento abarrotado disfrutó de lo lindo con la primera apuesta teatral de Art Factory. La obra de Jorge López, Los niños perdidos de la señorita White, sorprendió por su madurez y por su estética, y sobre todo por la espontaneidad de unos pequeños actores que disfrutaron de lo lindo en su primera actuación teatral. ¡Ah, sí! ¡Ya sé dónde lo pones! ¿Quieres ver cómo hago un nudo con tus orejas y tu nariz?
¿De dónde os habéis escapado? ¡La señorita White! Niños, un momento. ¡No os vayáis! ¡Niños! Una obra en la que los adultos dieron la réplica a los pequeños con muchos momentos divertidos y todo ello aderezado por la música. Ya me cansa escuchar y me niego a creer esos cuentos de ayer. Ya no hay hadas que llamar, lo sé. En definitiva, un gran éxito para los alumnos del aula de teatro de Art Factory y que ha dejado a todos los presentes con ganas de más. El Ingesa ha ofrecido una serie de consejos para una práctica saludable durante el mes sagrado del Ramadán. Por lo general, un organismo sano está preparado para soportar el esfuerzo que supone el mes de ayuno de Ramadán. Aún así, conviene recordar algunos consejos importantes, como comer y beber de madrugada antes de iniciar el ayuno, finalizar el ayuno comiendo con moderación y si se va a hacer ejercicio durante el día, mejor a primera hora de la mañana. Si su médico le aconseja un análisis o tratamiento, debe consultar si el uso de esos medicamentos se puede ajustar al horario del ayuno o, si es posible, aplazar los análisis hasta después del Ramadán. Si no es así, no debe comer después de las 12 de la noche, pero puede y debe beber agua hasta el alba. Si va a hacer un viaje conduciendo muchas horas, debe interrumpir el ayuno porque la falta de azúcar puede ponerle en peligro. Las personas ancianas sanas en principio no tienen inconveniente en ayunar. Si padece una enfermedad crónica, debe informarse sobre si le está permitido ayunar. Si toma un tratamiento de forma habitual, informe a su médico o enfermera para adaptar los horarios de medicación al ayuno y realizar un control más estricto de su enfermedad. En el caso de estar embarazada de pocos meses, no hay inconveniente salvo indicación médica. Si está en la mitad del embarazo o durante la lactancia, no se aconseja ayunar porque puede repercutir en la salud del bebé. Si tiene alguna duda, consulte en su centro de salud. Vamos ya a ver el tiempo para el fin de semana. Pues ahí lo ven, mañana tendremos un día prácticamente soleado, viento de levante, máxima de 22, mínima de 17 grados. El domingo un día parcialmente nublado, viento de componente variable, máxima de 22, mínima de 18 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Zurita en Beatriz de Silva número 5. En el campo exterior la farmacia de guardia es Pérez Rodríguez en el Paseo de Rebellín número 7. Y el 210 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues ya nos vamos, a las 8:30 volvemos con más información. Gracias por estar ahí, adiós.